Multicitado en esta conferencia. Si entendí bien, es que la falta de comunidad política impide o no se refleja o no lleva a una conformación de la nación. ¿Es eso? Y la otra cosa sería ver, en el paralelo que hace un poco con Argentina y México, si algo uno dice, bueno, México es una nación, una civilización, una cultura, es precisamente porque el presente es menos fuerte que el pasado. Y quizá ese pasado, lo local, la familia, etcétera, es lo que está generando unas fuerzas que impiden que este brote de violencia destruya, como destruyó en Colombia, la muy débil sociedad civil o la muy débil integración en la nación. Y nacionalización de recursos o la creación de empresas, eso, en mi concepto, no tiene nada que ver con nación. No te entendí tal. Que nacionalización, que en algún momento de la clase. Perdón, no sé cómo apagar. Sí, que nacionalización no tiene que ver con nación. Con nación. Ni Estado, ni capitalismo de Estado tiene que ver con construir la nación, porque puede dejar grandes segmentos de la población fuera de lo que es la nación. Sí, empiezo por esto último. Eso lo dijo Arnaldo Córdoba en algunas, no lo tengo presente ahora en cuál, pero él dice, bueno, nación no necesariamente significa esta cosa reaccionaria. Nación en ciertos países digamos, quiere decir nacionalizar. No sugería eso. Lo que estaba queriendo decir únicamente es que puede haber que la nación, yo creo que casualmente, o no casualmente, por no ser muy fácil de definir, por no haber tenido grandes teóricos, es algo que se invoca para producir política. Y lo que usted estaba señalando únicamente es que no necesariamente no necesariamente se invoca a la nación para invadir otro país o para matar al que es güero o es no tan güero, sino que en ciertos lugares se la empleó a la hora de nacionalización, de hacer, digamos, eso, ¿no? Y él dice, en México, nación tiene mucho que ver con nacionalización. Yo creo que eso sí es entendible, ¿no? Son los usos políticos de un concepto, diríamos, pensando. Respecto a la presencia del pasado, la presencia fuerte del pasado, yo creo que sí es muy atendible esto que estaba diciendo y comparto de que esos grados de asociatividad probablemente expliquen por qué México no colapsó ya, ¿no? En ciertos lugares. Yo creo que no solo eso, pero creo que me tengo que acordar de Molotov para acordarme de Jacobo Zabludov, que dijo, no te hagas bobo, Jacobo, ese Molotov. Zabludov que decía que hay una cosa que nunca dicen los políticos mexicanos respecto a la lucha contra el narco, es qué van a hacer si es que ganan cuando deje de ingresar esa plata que ingresa con el narco. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de explicar por qué no cayó México. Me parece que ese es otro factor y debe haber muchos otros. Pero ¿sabes qué creo yo también? Es que inclusive ese grado de asociatividad, de ese grado de comunidad está siendo ya erosionado por esto, ¿no? Yo tuve la desgracia de vender un vehículo esta semana y se lo juro que fue una cosa realmente de loco, ¿no? Porque es, qué sé yo, le contaba, yo tengo un primo que vive en Barcelona y para mí Europa no es ejemplo de nada per se, digamos. También lo tiene Aznar, lo tiene Sarkozy, qué sé yo, pero él me decía, bueno, que estaba él tenía que irse a Alemania, necesitaba un vehículo en Alemania y lo compró por internet y le hizo el depósito al tipo y el tipo le iba a entregar el vehículo, los papeles cuando llegara a Alemania. Bueno, yo tuve que vender uno en México. ¿Dónde nos vemos? En una plaza pública, en tal lado, no, pero tal del banco porque hay guardia policial. De los dos lados, yo al inicio no, pero hay un grado de desconfianza para hacer una transacción por un vehículo que es increíble. Uno dice, perdón por ser tan autobiográfico, yo soy una persona medio aislada en este mundo, pero por ejemplo, yo viajo mucho, y a mí había un tipo haciendo dedo, lo llevaba, si tenía lugar lo llevaba, no llevo a nadie. Claro. Si alguien me para por tiene una dientes rotas, si no hay un bebé o un niño ahí, no paro. O sea, eso que, y no me pasa solo a mí, ¿no? Esa
comunidad que uno ve en México, yo creo que va a empezar a deteriorarse cada vez más. Esta tendencia, ¿de dónde viene y hacia Claro. dónde va? Respecto a si la comunidad política, la falta de comunidad política impide la creación de una nación, yo creo que yo no la puse en términos causales. No, la nación no es el resultado de... Yo lo que dije es que muchas veces la nación fue el vehículo político para la creación de comunidad política, ¿no? Con todos los problemas que ello tiene. Y no fue el único vehículo. Santi dice que en Uruguay la comunidad política no se construyó con la nación. Probablemente no, pero lo fue para muchos lugares. Y creo que puede ser también un vehículo político acá en México. Y creo que probablemente por ciertas urgencias de diferentes tipos se cayó en una crítica muy fácil, muy dura, muy fuerte, por ejemplo, lo que se denominó el nacionalismo revolucionario, etc. Que un poco, por eso me gusta Pereira, porque Pereira dijo, bueno, es un tema que nunca a la izquierda lo terminó de entender y que me parece que algo hicieron esta gente que hay que mirar y prestar atención. Pero no lo pongo en términos causales, ¿no? Jonathan. Bueno, en rigor sería mejor hablar de Bill Evans y un poco de jazz, pero en las presentaciones de los lunes no está invitado Bill Evans. Tratando de llevar un poco más hacia adelante las premisas que estuviste enunciando, quería conocer tu opinión sobre dos puntos. Por un lado, la idea de nación, lo nacional, etcétera, permite el éxito del EPAM ayer, prácticamente el 20% de la votación, y, como dicen mis amigos economistas, ceteris paribus, va a ser el factor que decida quién llega a la elección. 20% más el 28% de Sarkozy en números redondos, esto le daría la victoria muy directa. Y cuando uno analiza la composición del Frente Nacional, puede ser que una parte se abstengan porque sus posiciones nacionalistas son de tal tipo que no estarían dispuestos a tratar ni siquiera con Sarkozy. De hecho, Le Pen padre decía que Nicolas Sarkozy era húngaro, que no tenía nada que hacer en Francia. Al mismo tiempo, en una situación como la de Hungría, nosotros tenemos una posición construida meticulosamente antieuropea, meticulosamente antiliberal, esto a nombre de la identidad húngara. Orbán, viniendo de izquierda y tal, esto, bueno, quién sabe de qué izquierda viene Orbán, pero es un individuo curioso, mantiene un grado de hegemonía y de conducción de la sociedad húngara bastante sobresaliente. En una realidad como la realidad italiana, el difunto en política Umberto Bossi, lo que él propone es dividir Italia, como si tus evocaciones de Gramsci tuvieran un matiz ligeramente de la Ouija. Esto, el mezzogiorno y estas cosas tienen que ser abandonadas porque eso es el lastre de Italia. Nosotros, Turín, Milán, etc., nosotros representamos el futuro. Nosotros somos europeos. Entonces, me gustaría saber esto, qué futuro le ves, porque se ve realmente interesante. La segunda cuestión tiene que ver con algo que ahora que veo tantas caras jóvenes aquí, probablemente ya nadie se acuerde. Hace algunos años se escribió en México y se publicó un simpático libro que se llamaba Disputa por la Nación. Cordero y... En efecto. Sin entrar en el contenido del libro, creo que hay un tipo de realidad aquí muy interesante. Nosotros hubiéramos pensado en un horizonte casi decimonónico, que el chiste era el contenido de la política, la parte que estuviste desarrollando, que es la política la que nos permite transformar y crear instituciones y tal. Disputa por la Nación y su muerte anunciada, más bien me parece que lo que sugiere es cuál es el contenido de la economía. Sí. Nosotros nos habíamos desplazado de la religión al derecho, del derecho a la economía en la actualidad, y entonces nosotros lo que estamos discutiendo, bajo la noción de libertad que citaste en un principio por esta simpática dama, lo que estamos discutiendo es la libertad par excellence, la libertad de invertir, la libertad de ganar, la libertad de llevarse las ganancias a otro lado, la libertad de decidir la estrategia productiva
productiva, en el caso de YPF, en materia energética, etc. Unas veces la idea de nación le da cohesión a la élite, otras veces a quien le da cohesión es al pueblo. Cuando la cohesión de la élite y la cohesión del pueblo funcionan en una misma dirección, producen lo mismo Alemania que Brasil. Son dos cosas distintas. Y otras veces, cuando estas dos principios de cohesión se oponen, lo que estamos al borde es una guerra civil. Entonces, si nosotros estamos discutiendo ya no en el ámbito del derecho, sino estamos discutiendo en el ámbito de la economía para ver cuál es el futuro, ¿cuál pensarías tú que es el futuro de la idea de nación? Gracias. En realidad como una sola pregunta, ¿no? La primera, bueno, no hace falta, creo, que yo manifieste mi absoluto desagrado con estas expresiones de ultraderecha de Europa, pero creo que siempre van a estar ahí, siempre van a estar volviendo, ¿no? En sus manifestaciones más o menos positivas en muy poquitos casos y en otras absolutamente nefastas en otros. Digo, futuro, lamentablemente creo que tienen van a tener siempre ahí un ámbito de predicación muy fuerte. Lo tuvo en Austria también. Bueno, yo ese tipo, yo creo que hay que ver cómo, digamos, si uno propone una tipología como la que propuse anteriormente, en Francia se van a combinar cuestiones la vieja añoranza imperial con una cuestión muy reactiva respecto a los grupos étnicos que llegan ahí, etc. Lamentablemente van a estar ahí, creo que van a estar ahí, y van a seguir siendo muy fuertes. Pero creo que, y esto lo manifesté anteriormente, que también hay expresiones que uno puede rescatar. Por ejemplo, muchas de las guerras de independencia se hicieron en nombre de la nación. Fueron invenciones nacionales de lugares donde, si uno pone una serie de requisitos sobre la nación, no se cumplían, pero fueron una invención que permitió esto, hacer una alianza entre las élites y el pueblo, crear pueblo donde no lo había, por decirlo de un modo. Es decir, yo cuando digo pueblo no me refiero solo al, digamos, me refiero siempre al doble registro, digamos, que señala Agamben, el pueblo con P minúscula y el pueblo con P mayúscula, digamos, el pueblo como los jodidos, pero también el pueblo como la expresión de una nación. O sea, permitió todo eso también la nación, ¿no? Y curiosamente a veces se daba en un mismo hecho, como esto que señala el nacionalismo chino, era lo que permitía defender China ante el nacionalismo japonés, que era lo que los motivaba a invadir, digamos, ¿no? Está ahí, y lamentablemente no es solo, iba a decir latente, no es latente, es manifiesto, es actual, es todo. Sí, obviamente conozco el libro La disputa por la nación. Yo creo que hay un doble registro, ¿no? Uno claramente que es el económico, pero por otro lado hay una seria discusión, hay una discusión a partir de lo económico de cuál es el pacto social, cuáles son las fuerzas que deben producir, digamos, una nación de un tipo y de otro, ¿no? Toda esta parte cuando ellos dicen, bueno, nos llama la atención y nos alarma que sean los empresarios del norte los que empiecen a un poco llevar a poner la agenda política, que sea. Y para unos era, digamos, yo pienso por ahí en Roger Bartra, digamos, ¿no? Esto era la esperanza, porque era lo que iba a permitir salir de la matriz nacional revolucionaria, y para esto era la amenaza, digamos, ¿no? Creo que son las dos cosas, y que estaría bueno tenerlo a Cordera para conversar esto. Él ha relativizado mucho, yo lo escuché, ha relativizado mucho con toda esta cuestión del mundo globalizado, qué sé yo. Pero me parece que la discusión, si uno lo toma no tanto como el libro sagrado, sino como un libro sintomático, es excelente, ¿no? Porque era, además, en cierto modo, una anticipación de cosas que sucedieron, ¿no? La pregunta sobre eso no me acuerdo cuál era exactamente, pero bueno, respecto a lo primero creo que fui claro, ¿no? O sea, hay expresiones detestables de la nación y otras que no lo son, ¿no? Yo me acuerdo por ahí en una cosa que dijo Trotsky, que dijo uno de los problemas de la Unión Soviética, uno de los problemas que va a meter el estalinismo, es que con el nacionalismo gran ruso
está generando, no solo oprimiendo, etcétera, etcétera, pero está generando la caída, condiciones para uno de los factores para hacer la caída de la Unión Soviética, que es la opresión a las nacionalidades, ¿no? Y lo dice Trotsky, ¿no? Es un tipo que era... Y así me fue. Por así me fue. Yo tenía... Bueno, Te escuchamos, sí, te escuchamos. no sé si siguiendo un poco la línea de Jonathan. A mí me parece realmente como un cierto valor estratégico que está tomando el nacionalismo en este momento. En el sentido de que hay una modernización muy fuerte del discurso. Si tomás a Marianne Le Pen, no es la bestia que era el padre. Es una mujer que tiene una modernidad. Yo me escuché todos los discursos en Teresa que más o menos pasaron, y es impresionante porque por eso la votaron los jóvenes, la votaron una cantidad de jóvenes en Francia. Es lo que está pasando también en Holanda, que un tipo como Gilders canaliza y canalizó el gobierno, le dio el soporte, el tipo se retira porque no está de acuerdo, y se cae el gobierno, ¿no? Entonces, pero la visión ahí es que hay una reivindicación, no tanto de... no es tanto quizás es por el problema de la crisis y del problema de el impacto de los ajustes, ¿no? Es una defensa de una situación clara nacional, pero que en el fondo es una situación de reivindicación muy importante para grupos sociales, ¿no? Sin duda. Muy, muy importante. Y aparte que ya no tiene el estereotipo que tenía antes. Porque el discurso de Marine Le Pen a mí me asombra de la apertura que tiene para recibir a unos y a otros en contra de las políticas de ajuste, en una cantidad de cosas. Lo mismo que en otros grupos, ¿no? Salvo los suizos que siguen manteniendo esa idea brutal de no a los extranjeros y todo lo demás, pero en otros países como en Francia, a mí me impactó esa idea de modernización del discurso, ¿no? Y que esa modernización del discurso va captando gente que es de nuevas generaciones, que no tiene idea de todo lo que conlleva esta situación y que se adhiere temporalmente a una situación que es muy peligrosa, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, y también pienso, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, son sociedades que son diversas y también tienen capacidad de decisión en cierta forma los grupos. Uno piensa, América Latina, bueno, no tiene esa capacidad de decisión, es decir, no tiene información la mayoría de los grupos, o hay una situación de carencias en general, institucionales, regulatorias, legales, ¿no? Todo lo que hablabas de la transacción con el automóvil es un poco todas las carencias que vivimos desde el punto de vista de seguridad, de regulación, de institucionalidad, ¿no? Pero estas sociedades, por ejemplo las europeas, tienen institucionalidad y tienen gobernanza y tienen capacidad de decisión de los distintos grupos y de intervención. Y estamos viendo este tipo de expresión. Eso es lo que me parece muy complicado. Y aparte, bueno, muy importante estudiar las derivaciones que va a tener eso. Sí, no, totalmente. Que cree que el nacionalismo solo tiene esas expresiones así dinosauricas, digamos, se equivoca en muchas formas, ¿no? No, estas son y no solo modernas. las en términos de izquierda o derecha, ¿no? Sí, son de los más. sí. Sí. Mira, a mí, cuando pienso yo en naciones, la idea que propongo, digamos, que creo que hay que rescatar, es ver cómo se puede hacer para transversalizar ya no intereses corporativos, digamos, que era la inquietud de Gramsci, ¿no? ¿Cómo hago para que una corporación empresarial
entienda que si le va un poquito mejor a otro sector, por ejemplo obrero, puede ir un poquito mejor, y que no solo eso, sino que además hay una idea de... No es solo eso, sino, o ya no tanto eso, sino cómo hacer, por ejemplo, para restituir un poco cierta idea de pertenencia, aunque sea territorial, que es la más básica, que es la más problemática, es decir, sí, estos que viven en Ciudad Juárez viven lejos, pero bueno, son mexicanos, ¿no? Son los tipos que maten, que sean tipos como Calderón, y diga, estos jóvenes que mataron son todos narcos, y no haya ningún precio que se pague por eso. ¿Se acuerdan de esto que estaba en Japón, y que según dicen, mataron no sé cuántos niños, y él dijo, bueno, que eran del parte de una banda? No se pagó ningún precio por eso, porque a nadie le dolió que dijeran eso, ¿no? Entonces, yo no digo que la nación sea el único formato posible de decir, bueno, algo que le pasa a alguien de allá o de acá, me pasa a mí, en cierto modo. Pero bueno, yo creo que es algo que hay que pensar, ¿no? ¿Cómo hacer para trascender lo inmediato? ¿Cómo hacer para...? Y yo creo que eso es la única posibilidad que tiene México, ¿no? de defenderse ante esto, digamos. Porque si, mientras pensemos que el problema es de los del norte, bueno, después vienen y pasan Cuernavaca, que se ya no está en el norte, ya en el sur, ya es a unos kilómetros, ¿no? Sí, era lo que decía Andrés, ¿no? Sí, bueno, un poco... Sí. Julio, pero a ver qué piensas yo. Yo creo que hay, sobre algo que dijiste del presente, pasado y futuro, quizá estamos viviendo ya las consecuencias de lo que Lipovetsky decía, estamos en el imperio del derecho individualista y no del deber, que viene de la Revolución Francesa. En Europa todavía hay esa solidaridad del deber, y uno la ve en simplemente la diferencia en la concentración del Gini pre-política fiscal, impuestos y transferencias, y después, que hay una diferencia en algunos países del 15%, en Inglaterra inclusive, que es la menos esto, del 10%. En América Latina, Chile, que es el que más gasto social tiene, en proporción del gasto total, la diferencia es del 0.7. En México es del 0.1. Allí no hay ninguna solidaridad. Yo creo que la política fiscal, el deseo de la sociedad de tributar para reducir las diferencias, es una expresión de esa voluntad de crear nación. Y aquí no hay. O yo te diría más, yo soy menos romántico, yo no tenía el deseo de la sociedad para tributar, sino la legitimidad de un Estado para imponer, ¿no? Pero que ahora venga, lo tenés que hacer, punto, si no lo haces te va a ir mal, ¿no? Digo, no solo eso como imposición, sino deseo, porque no, está bien. La legitimidad de la política es hacerlo, o sea, que me lleve a tu casa. ¿Alguna otra pregunta? Yo paso el micrófono, porque si alguien se ve un taxi. No. Bueno, gracias. Muchas gracias.